Miguel Hidalgo, el padre de la patria. A ti y a mí, querido lector, nos engañaron en la escuela. El verdadero padre de nuestra patria no es Miguel Hidalgo y Costilla, ese honor le pertenece a Matías Monteagudo, un hombre que casi nunca aparece en los libros de historia. Hidalgo, a pesar de que inició su guerra al amparo del estandarte de la Virgen de Guadalupe, fue fusilado el 30 de julio de 1811, apenas unos meses después de comenzada la rebelión, la cual estalló porque Fernando VII había sido depuesto del trono por Napoleón Bonaparte. Inclusive, Miguel Hidalgo, a diferencia de José María Morelos y Pavón, en los primeros momentos de la lucha no demandaba el rompimiento con la España monárquica. Él se levantó en armas proclamando: ¡Viva la religión! ¡Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva América y muera el mal gobierno! En realidad fue Agustín de Iturbide quien consumó la independencia de México gracias al patrocinio político, económico y militar de Monteagudo, y por ende, de la Iglesia Católica, un hecho que ocurrió cuando Hidalgo ya tenía 10 años de muerto. Matías Monteagudo es el padre de la patria. Él y un grupo de sacerdotes pertenecientes al altísimo clero fueron los que finalmente rompieron con España y lograran la independencia, y para ello contaron con el apoyo de latifundistas, magnates del comercio, militares de alto rango, distinguidos integrantes de la magistratura, criollos destacados, funcionarios y burócratas sobresalientes, todos ellos deseosos de conservar su patrimonio y sus privilegios políticos. Al pueblo se le concedería el crédito de haber promovido y logrado la independencia, aunque la verdad es que ésta se pactó en el interior de las sacristías, en particular en el Templo de la Profesa, en una serie de reuniones celebradas en 1820, en aquellas juntas, presididas por el doctor y canónigo Matías Monteagudo, conocido por su lealtad a la corona y por sus deslumbrantes títulos de rector de la Real Universidad Pontificia, director de la Casa de Ejercicios de la Profesa y consultor de la Inquisición cuando se sentenció a muerte a Morelos en 1815, se reunían el regente de la Real Audiencia Miguel Bataller, el ex inquisidor José Tirado y otras personalidades, quienes contaban con el apoyo velado del virrey Juan Ruiz de Apodaca. El objetivo de las juntas era preciso: crear una confabulación armada en contra de la España liberal, que sería llevada a cabo por el grupo más reaccionario de la sociedad, un conjunto de personajes fanáticamente adictos a la monarquía absoluta y a la Iglesia Católica. Para Monteagudo, al igual que para la alta jerarquía eclesiástica de la Nueva España, las disposiciones liberales de la Constitución de Cádiz eran inadmisibles, y por eso habían escandalizado tanto a la Iglesia Católica de la península como a la de sus colonias. Para ellos era inaceptable que desapareciera la Inquisición, que se aboliera el fuero eclesiástico, que se redujera el valor de los diezmos, que se subastaran los bienes del clero y que se permitiera la libertad de imprenta y de prensa, mucho menos la libertad de conciencia. La Iglesia Católica nunca aceptaría una disminución de sus ingresos y tampoco se resignaría a la pérdida de su influencia y del poder político y militar que había disfrutado durante los 300 años de dominación española. Sin embargo, la preocupación de Monteagudo por conservar los bienes y el poder de la Iglesia no era infundada. El 7 de marzo de 1820 Fernando VII había sido obligado a jurar la Constitución de Cádiz y el liberalismo amenazaba con convertirse en una realidad. En la Nueva España se consideraba que la Constitución de Cádiz, en la parte relativa a la Iglesia Católica, había sido redactada por Satanás, encarnado en diputado constituyente, y por lo tanto, ante la insistencia de la metrópoli de imponer en sus colonias semejantes leyes, tenía que organizarse la oposición echando mano de la violencia, o incluso promoviendo la independencia, para que ningún mandamiento de la península afectara la paz y la concordia reinantes. Si tuviera que estallar un movimiento de rebeldía, este habría de surgir como una respuesta del clero ante la posibilidad de perder sus privilegios y su sagrado patrimonio. Monteagudo, como puede suponerse, se oponía a cualquier germen de democracia, a la representación popular, porque, según él, el poder dimanaba de Dios y recaía en un soberano, al que la Iglesia coronaba para someterlo a sus designios. Por ello, antes de las reuniones celebradas a puerta cerrada, Monteagudo le propuso al virrey la anulación de la Constitución de Cádiz, pero Apodaca ya había decidido publicarla y ponerla en vigor. La situación política del virrey no podía estar más comprometida. Si juraba la Constitución de Cádiz, como ya lo había hecho Fernando VII, se echaría encima a la Iglesia Católica y al ejército, y si no lo hacía, sucumbiría ante la presión de los sectores liberales, como los masones y los comerciantes, entre otros grupos influyentes. Matías Monteagudo optó por ignorar a la máxima autoridad virreinal y recurrir a su iglesia en busca de protección. No sería la primera ocasión en que el alto clero católico se impusiera a los virreyes reacios a aceptar su divina potestad. Así, el canónigo afirmó que la única manera de salvar a Nueva España de la contaminación liberal de la metrópoli consistía en cortar todo nexo con ella, es decir, había que proclamar la independencia. Monteagudo no era ajeno a las lides políticas. Ya había derrocado al virrey Iturrigaray y lo había encarcelado en 1808, cuando éste exigió la independencia al producirse la invasión francesa a España, y años después había ordenado fusilar a Morelos, solo que esta vez el ilustre canónigo había cambiado de bando.
Precisamente Monteagudo, quien había ordenado perseguir, mutilar y matar, exigiendo que fueran tratados como herejes, aquellos que insistieran en impulsar el movimiento de independencia, ahora promovía el rompimiento definitivo con España, pero no por las razones republicanas y políticas de los heroicos insurgentes, sino para proteger a los de su clase y a la institución religiosa que él y sus interlocutores representaban por ministerio de Dios. No debe perderse de vista que los ingresos de la Iglesia Católica eran iguales o superiores a los del Estado español. Por ello Monteagudo subrayaba algunos aspectos inadmisibles de las nuevas leyes emitidas en la España liberal, como la expropiación de los bienes del señor, la reducción de un convento de cada orden por cada población, la abolición de la Inquisición, la secularización de las instituciones de beneficencia y la desaparición de los fueros eclesiástico y militar. Así, Monteagudo propuso que la Iglesia y los hombres más retardatarios de la colonia se unieran al ejército para evitar la imposición de la Constitución de Cádiz. Incluso, el jerarca eclesiástico planteó que se excomulgara a quienes se atrevieran a jurar la Carta Magna de 1812. La postura del verdadero padre de nuestra patria puede resumirse en una sola frase de Iturbide: la independencia de la Nueva España se justifica solo para proteger a la religión católica. Para Monteagudo, la independencia auspiciada por la jerarquía eclesiástica era más que posible. La Iglesia Católica tenía una mejor estructura que el gobierno: 10 diócesis, una más poderosa que la otra, 1000 parroquias y casi 300 conventos y monasterios. Asimismo, la Iglesia de Cristo, además de contar con policía secreta y con sótanos de tortura, controlaba los hospitales, las escuelas, los orfanatos y hasta las prisiones. También disponía de un ejército burocrático que administraba el imperio de las limosnas y un presupuesto varias veces mayor que el de la propia Nueva España. De este modo, Monteagudo, quien en ningún momento se apeó de su papel de líder del distinguido grupo de eclesiásticos, condujo la reunión con tal maestría que llevó a los asistentes al objetivo que él anhelaba: la independencia, que garantizaría la continuidad de la posesión de la riqueza, del poder y de las prebendas de la Iglesia Católica. Sin embargo, y a pesar de este primer acuerdo, aún quedaba un problema por resolver: ¿quién ejecutaría militarmente la independencia? Se barajaron varios nombres y diversas posibilidades, hasta que Monteagudo se sacó una carta de la manga y puso sobre la mesa el nombre del candidato para ser ungido como jefe de la independencia: Agustín de Iturbide. A muchos de los asistentes no les convenció esta propuesta. Iturbide había sido acusado de cometer fraudes en contra del ejército, y según algunos de los presentes era un hombre corrupto y sanguinario. Resultaba imposible depositar en él su confianza. Incluso, el militar había sido acusado de ordenar fusilamientos innecesarios y saqueos salvajes en las poblaciones por donde había pasado en persecución de los insurgentes. Para colmo de males, Iturbide tenía como amante a la famosa Güera Rodríguez, lo cual sería solo un pecado venial si no fuera porque, además, estaba casado con dona Ana María de Huarte, con quien había procreado varios hijos. No obstante, Monteagudo volvió a la carga para mostrar los méritos de su candidato. Iturbide había derrotado a Morelos en el sitio de Valladolid. Además, quizás se preguntó en voz alta: ¿quién puede guardar las formas en una guerra y evitar los fusilamientos y el salvajismo? Luego señaló que el propio virrey, quien había destituido a Iturbide por supuestos actos de corrupción, no solo lo repuso en su cargo, sino que le concedió uno de mayor jerarquía. Una vez acordado el papel de Agustín de Iturbide, la decisión histórica fue tomada finalmente: México rompería con España. La independencia era un hecho, y se consumaría con solo un par de tiros. La participación de Vicente Guerrero, según Monteagudo, se justificaba para cubrir las apariencias y presentar algunas batallas con el fin de lograr públicamente la conquista de la libertad. El virrey Apodaca, en el fondo, apoyaba el movimiento, y no se lanzaría en contra de Iturbide para atraparlo, encarcelarlo, juzgarlo, fusilarlo y decapitarlo, como había ocurrido con los primeros insurrectos, amantes de la libertad. Se haría de la vista gorda, muy gorda, pondría a Iturbide fuera de la ley solo para cubrir las apariencias. Para todo efecto, la única realidad era que finalmente nos emanciparíamos de España y que la Iglesia conservaría su patrimonio y sus privilegios. Así, después de varios encuentros armados sin mayor trascendencia militar entre Iturbide y las tropas insurgentes encabezadas por Guerrero, como los de Tlataya y Espinazo del Diablo, el futuro emperador de México, brazo armado del clero, decidió cambiar la estrategia militar por la diplomática. Iturbide se acercó a Guerrero, a Bravo y a Guadalupe Victoria a través de sus cabilderos. Ya no recurriría a las armas para imponerse, sino a los verbos y los adjetivos. En un principio, Guerrero se negó a sostener conversaciones con un capitán realista. Guadalupe Victoria tampoco había sido derrotado en el campo de batalla, nunca se había rendido, y lo mismo ocurría con Nicolás Bravo. Sin embargo, luego de muchos esfuerzos, las conversaciones se llevaron a cabo y en ellas Iturbide se abstuvo de mencionar las condiciones impuestas en forma encubierta por el alto clero. Guerrero aceptó sus planes. Se creó un ejército conjunto, se propuso la formación de un congreso, se acordó el mantenimiento de los vínculos con España y se pactó la subsistencia de los privilegios eclesiásticos.
Por supuesto, también se mantendría de fuero del clero y de los militares. Iturbide no se detuvo en sus promesas. Juró la absoluta independencia de España por razones que jamás le confesó a Guerrero y propuso la adopción de una monarquía moderada de acuerdo con una constitución imperial mexicana, la cual se promulgaría en el futuro, e invitaría a Fernando VII o alguien de su dinastía para gobernar el nuevo país. Las instrucciones de Monteagudo se ejecutan a la perfección. De esta manera, ambos líderes sellaron el histórico pacto con el abrazo de Acatempan, mientras las tropas insurgentes y realistas arrojaban al piso los mosquetes y las espadas. México, finalmente, sería libre. Las élites del nuevo país celebraron la independencia con bombo y platillo. El ejército, los comerciantes, el clero y la nobleza criolla y peninsular festejaron escandalosamente la firma del Plan de Iguala, pues en él se hacía constar la independencia y se establecía la exclusividad de la religión católica, sin tolerancia de otra alguna. El clero, satisfechísimo. Ya solo faltaba suscribir los tratados de Córdoba el 24 de septiembre de 1821 y presenciar el desfile del ejército trigarante por las calles de la Ciudad de México el día 27 de ese mismo mes, un ejército integrado principalmente por soldados realistas. Y los rebeldes, los insurgentes, claro que asistieron al desfile, pero obviamente su número era insignificante. Desfilaron y gritaron vivas por la libertad los mismos que estaban obligados a impedir con las armas el éxito de los rebeldes. Cualquiera hubiera entendido una marcha de insurgentes, no. Pero ¿cómo aceptar un desfile encabezado por aquellos que habían fusilado a Hidalgo, Allende y a Morelos? El ejército realista, enemigo de las causas republicanas y liberales, defensor a ultranza de la colonia y de la dependencia de España, festejaba el final del virreinato y celebraba jubiloso el nacimiento del México nuevo. ¿Qué estaba detrás de este enorme teatro? Pues un gran egoísmo para defender los privilegios y las riquezas de la Iglesia Católica. Nuestra independencia política era lo de menos.